Desde la primera noche que lo vi, supe que nada volvería a ser igual. No sé cómo explicarlo. No era una sombra común, ni un juego de luces o la típica pesadilla que uno puede sacudirse al despertar. Él estaba ahí, quieto, apenas visible, justo en la esquina de mi cuarto, mirándome con unos ojos que no existían, pero que sentía clavados en mi alma. Al principio pensé que estaba loco, que mi mente estaba jugando una mala pasada después de tantas noches sin dormir, o que quizá todo se debía al estrés acumulado. Pero él no desaparecía. Se quedó conmigo, sin moverse, como si esperara que lo notara, que lo viera. Y poco a poco, empezó a hacer cosas que no podía ignorar. Recuerdo que aquella primera madrugada me levanté para tomar agua. Al pasar frente al espejo, vi su reflejo detrás de mí. Pero cuando giré la cabeza, no había nadie. Me reí nervioso y me dije que era mi imaginación. Pero él volvió a aparecer, esa misma noche, en la sala, susurrando algo que no entendía. No tenía boca, solo un vacío oscuro donde debería estar, y ese sonido frío, rasposo, que me heló la sangre. Intenté contarlo, claro que sí, a mi familia, a mis amigos, pero nadie me creyó. Para ellos, estaba inventando, exagerando, o quizás estaba atravesando una crisis mental. Sentí como ese silencio y la incredulidad me fueron aislando, encerrándome en una burbuja de soledad y miedo. Porque, además, cada vez que intentaba ignorarlo, el ente se volvía más presente, más intenso. No solo lo veía. Empezó a influir en las cosas a mi alrededor. Las luces parpadeaban sin razón. Objetos que no estaban en un lugar aparecían desplazados. Y lo peor, esa sensación constante de ser observado, incluso cuando creía que él no estaba. Era como si el límite entre lo real y lo que mi mente fabricaba se estuviera desdibujando. Una noche, sin poder más, decidí seguirlo. Lo vi caminar, deslizarse por el pasillo de mi casa, hacia el sótano, un lugar al que nadie suele bajar. Pero cuando me acerqué, una voz, esa misma voz sin forma, me detuvo. Me advirtió que algo terrible vendría, algo que yo no podría detener. Que él estaba aquí para prepararme. Desde entonces, la frontera entre la realidad y la locura se hizo un muro invisible que se desplomaba cada vez más rápido. Porque yo sabía que solo yo podía verlo. Y, sobre todo, que ese ente no estaba solo conmigo. ¿Quieres saber qué me dijo exactamente? ¿Por qué me eligió? ¿Y qué es eso terrible que viene? No te muevas. Esto apenas comienza. Lo que me dijo esa noche en el sótano no salió de mi boca. Fue él quien habló, con esa voz que parecía venir de un pozo profundo, donde la luz no existe. Me advirtió que estaba llegando un momento en que el mundo que conocemos empezaría a cambiar. Que yo era el único que podía ver más allá del velo, porque ese velo estaba por romperse. Al principio, esas palabras me sonaron a locura. ¿Cómo iba a ser yo un elegido para algo así? ¿Y quién era él para decirme eso? Pero poco a poco, la realidad empezó a hacer eco de sus advertencias. Las noticias hablaban de desapariciones inexplicables, de extrañas figuras vistas en la distancia, de una sombra que se acercaba a las ciudades sin hacer ruido. En mi casa, la atmósfera se volvió pesada, como si el aire mismo estuviera contaminado por algo oscuro. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, él aparecía, más cerca, susurrando promesas y amenazas entrelazadas que me arrancaban la cordura por pedazos. Una noche, me desperté con una sensación extraña, como si alguien me tocara la cara. Abrí los ojos y ahí estaba él, más nítido que nunca, con una sonrisa torcida que nunca antes había visto. ¿Lo sientes?, me preguntó con esa voz que parecía la mezcla de un susurro y un lamento. Es el fin que se acerca. Y tú tienes que decidir si ayudar o desaparecer. Quise gritar, pedir ayuda, pero mi garganta se había cerrado. Sentí un frío intenso que me atravesaba el cuerpo. Fue entonces que comprendí que este ente no era solo una presencia. Era un puente entre nuestro mundo y algo mucho peor, algo que nadie más podía ver ni imaginar. Mi salud comenzó a deteriorarse. Perdí peso, tuve pesadillas que se sentían reales, y esa sensación constante de que él no solo estaba en mi casa, sino dentro de mi mente, manipulando mis pensamientos, sembrando dudas, alimentando mi miedo. Intenté buscar respuestas en libros, en internet, en cualquier lugar donde la gente hablara de lo inexplicable.
pero todo parecía llevar a callejones sin salida o a teorías que solo aumentaban mi terror. No había explicación lógica para lo que vivía, y eso me dejó aún más vulnerable. Pero lo peor no era lo que veía o sentía. Era lo que él me pedía. Un mensaje oscuro que debía entregar a alguien, pero que no sabía cómo ni por qué. Un mensaje que, si no cumplía, la consecuencia sería mucho más grave que mi soledad o mi locura. Y mientras tanto, el ente seguía ahí, esperándome en cada sombra, en cada reflejo, recordándome que el tiempo se acaba. ¿Crees que esto es solo un delirio? Te invito a quedarte y descubrir hasta dónde puede llegar la oscuridad cuando solo tú la ves. Los días empezaron a volverse una mezcla confusa de realidad y pesadilla. Me costaba distinguir cuando estaba despierto y cuando sumergido en una alucinación. El ente no solo se hacía presente, sino que empezaba a invadir mis recuerdos, mis sueños, mis pensamientos más íntimos. Era como si me conociera desde siempre, como si hubiera estado aguardando el momento justo para despertar conmigo. Una tarde, mientras trabajaba en mi computadora, vi cómo la pantalla se llenaba de mensajes que no había escrito, frases cortas y crípticas, como advertencias o pistas que no entendía. Intenté borrar todo, pero volvían a aparecer. «Mira detrás de ti», decían. Y cada vez que volteaba, solo estaba la habitación vacía, pero el aire se volvía más denso, más frío. Esa misma noche, sentí que algo me seguía por la casa. Pisadas leves, susurros apagados, un roce helado en la nuca. Quise escapar, salir corriendo, pero mis piernas se negaban a obedecer. Era como si una fuerza invisible me atara a ese lugar, a esa realidad donde solo él existía. Mi familia empezó a preocuparse. Claro, pero sus palabras se perdían entre mi creciente desesperación. «Estás cansado, necesitas descansar», decían. Pero yo sabía que no era cansancio. Era algo más oscuro, una sombra que crecía dentro de mí. Decidí filmar la casa, para mostrarles lo que estaba pasando. Tal vez con pruebas podrían creerme. Pero al revisar el vídeo, solo se veía la nada, la habitación vacía. Sin sombras, sin figuras, sin ese ente que me perseguía. Solo mi rostro, cada vez más pálido, más agotado. Entonces entendí que estaba solo contra una realidad que nadie más podía tocar. Y eso me aterraba. Pero hubo algo peor. Algo que rompió la fina línea entre la paranoia y la pesadilla tangible. Una noche, escuché una voz que no era la suya. Una voz humana, pidiendo ayuda desde el sótano. Bajé temblando, y encontré una caja antigua, cubierta de polvo y telarañas, con símbolos extraños grabados en ella. Dentro de esa caja, había una carta, escrita con una caligrafía temblorosa, que hablaba de un pacto, de un ser que habitaba entre nosotros, y que elegía a sus vigilantes para anunciar su llegada. Y, según la carta, yo era uno de ellos. Mi mundo se desmoronaba. No solo veía lo invisible, sino que estaba atrapado en un destino del que no podía escapar. ¿Quieres saber qué decía esa carta? ¿O qué pasó cuando la leí en voz alta? Leí la carta en voz alta, casi sin aliento, mientras el ente permanecía a mi lado, invisible para todos menos para mí. Las palabras parecían activarse en el aire, resonando con una energía que no podía comprender, pero que sentía en cada fibra de mi ser. Decía que el pacto había sido hecho hacía mucho tiempo, por alguien que había intentado controlar lo incontrolable, y que esa fuerza oscura ahora buscaba extenderse más allá del velo que la mantenía oculta. La carta advertía que yo había sido elegido para ser su mensajero, su guardián o su sacrificio. Que si no cumplía con la misión que el ente me revelaría, las consecuencias no solo caerían sobre mí, sino sobre todos a mi alrededor. De pronto, la habitación pareció oscurecerse. Sentí un frío intenso que me paralizaba, y una voz susurrante me rodeó, hablando en lenguas que no comprendía, pero que parecían perforar mi mente. El ente se acercó más, y esta vez pude distinguir su rostro. Una mezcla indescriptible de vacío y agonía, una presencia que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Intenté gritar, pero ningún sonido salió. Sentí que perdía el control de mi cuerpo, que algo más estaba tomando las riendas, manipulando mis pensamientos, mis acciones. Fue entonces que comprendí lo terrible de la situación. No era solo un espectador, sino un jugador involuntario en un juego macabro que escapaba a mi entendimiento. Esa noche,
El ente me mostró visiones. Imágenes fragmentadas de lugares oscuros, rostros distorsionados y escenas de destrucción. Vi a personas que conocía cayendo en la desesperación, atrapadas por algo que yo no podía detener. Y una voz, la suya, me dijo: «Solo tú puedes evitar que esto suceda. Pero el precio será alto». Me desperté al amanecer, sudando frío, con la carta aún en mis manos y el ente desaparecido, por ahora. Mi mente estaba hecha un nudo, y el miedo comenzó a transformarse en una mezcla extraña de determinación y desesperación. No podía rendirme. No podía dejar que esta presencia me devorara por dentro sin luchar. Pero también sabía que cada paso que diera, cada intento por encontrar respuestas, me acercaría más al abismo. ¿Quieres saber qué hice después? ¿Cómo intenté enfrentar esta oscuridad que solo yo podía ver? No te vayas, porque lo que viene es aún más inquietante. Decidí que debía buscar ayuda, aunque sabía que sería inútil. Nadie creería en un ente invisible que me había elegido como mensajero de un destino macabro. Aún así, empecé a investigar antiguos rituales, historias de pactos y presencias que solo algunos elegidos podían ver. Fui a la biblioteca del pueblo, buscando libros polvorientos que nadie más tocaba, textos con advertencias y secretos olvidados. En uno de ellos encontré una referencia a los vigilantes del velo, personas que, como yo, habían sido marcadas para ver lo que otros no podían. Algunos habían enloquecido, otros desaparecido, y unos pocos habían intentado enfrentarlo sin éxito. La paranoia me consumía. Empecé a sentir que me seguían, no solo él, sino otros ojos invisibles, juzgándome, observándome. No podía hablar de esto sin que me miraran con lástima o miedo. La soledad se volvió insoportable. Pero lo peor fue cuando, una madrugada, escuché la voz de mi madre llamándome desde la cocina. Al llegar, la encontré dormida en la mesa, sin vida. No había señales de violencia, pero algo en el aire me dijo que no era natural. Fue la primera vez que sentí que no solo yo estaba en peligro, sino quienes me rodeaban. Desde entonces, entendí que este ente no solo me perseguía a mí, sino que su influencia se extendía, y que podía hacer daño a otros a través de mí o de mi presencia. Empecé a tomar precauciones, a cerrar puertas con llave, a evitar el sótano, a encender luces para espantar la oscuridad que parecía crecer. Pero él siempre encontraba una forma de aparecer, de recordarme que estaba ahí, siempre, esperando. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí una mano fría sobre mi hombro. Grité, pero no había nadie. En la oscuridad, la voz volvió a susurrar: «El velo está roto. El tiempo se acaba. ¿Estás listo para verlo?» Y yo, a pesar del miedo, supe que no podía huir. Porque lo que estaba por venir no era solo un juego de sombras, sino una pesadilla que pronto atraparía a todos. ¿Quieres saber cómo seguí adelante cuando todo parecía perdido? No te despegues, la historia apenas toma su verdadero giro. La muerte de mi madre fue el punto de no retorno. Desde ese día, algo dentro de mí se rompió y algo más oscuro comenzó a crecer. No solo el ente estaba ahí, algo en mi interior cambió para siempre. La línea entre lo que veía y lo que sentía se volvió borrosa, como si él no solo existiera afuera, sino dentro de mí. Intenté buscar ayuda profesional, aunque sabía que no serviría. En la consulta, con el doctor mirándome fijamente, le conté todo: las presencias, las voces, la carta, el sótano. Él me miró con esa mezcla de lástima y escepticismo y me recetó pastillas para la ansiedad y el insomnio. Me sentí atrapado, condenado a cargar este secreto sin poder confiar en nadie. Pero las pastillas no sirvieron. Si acaso, solo hicieron que mis sueños se volvieran más intensos, más reales. Veía a ese ente más claro, más agresivo. Empezó a hablarme con frases que se quedaban grabadas en mi cabeza durante el día, susurrándome órdenes y advertencias. Una noche, mientras luchaba por no caer en el sueño, sentí que me jalaban hacia el sótano, como si una fuerza invisible tirara de mí. Quise resistir, pero era inútil. Caí, desplomado en la oscuridad, y sentí su aliento frío en mi cuello. Entonces vi algo que me heló la sangre, una figura más pequeña, casi humana, que sostenía una luz débil. Esa figura me miró con ojos llenos de tristeza y me dijo: «Él no es el único que viene. Hay más como nosotros, pero tú debes decidir en cuál lado estar».
Desperté en el piso, sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No sabía si lo que había visto era real o producto de mi mente quebrada, pero algo en mi interior me dijo que debía confiar en esa figura, que había una batalla que no podía evitar. Desde ese momento, la presencia del ente se volvió una amenaza constante, un recordatorio de que el tiempo se agotaba y que, aunque nadie más lo viera, yo era el campo de batalla de fuerzas que superaban la comprensión humana. ¿Quieres saber qué pasó cuando intenté comunicarme con esa figura? ¿O qué secretos me reveló sobre el ente? No te muevas, esto se pone cada vez más oscuro. Intenté encontrar a esa figura en las noches que siguieron, pero desaparecía como un suspiro, como un eco de esperanza que se desvanecía en la oscuridad. Sin embargo, sus palabras quedaron grabadas en mi mente, y las recordaba con una claridad que me estremecía. Él no es el único que viene. Hay más como nosotros, pero tú debes decidir en cuál lado está. Pasé días enteros atrapado en esa frase, preguntándome qué significaba, qué lado debía escoger, y qué consecuencias tendría esa elección. Mi mundo se deshacía a mi alrededor. Amigos que ya no me llamaban, familia que me evitaba, una realidad que se fracturaba. Fue entonces cuando la presencia del ente cambió. Ya no se limitaba a susurrar, comenzó a manipular el entorno. Las luces parpadeaban sin razón, los objetos se movían, y en los espejos aparecían reflejos distorsionados que no eran míos. Empecé a sentir que estaba perdiendo el control de mi propia casa, que el ente quería convertirla en un portal para algo peor. Una madrugada, desperté con el sonido de pasos lentos y pesados que subían las escaleras. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a delatar. Cuando encendí la luz, no había nadie, pero en el reflejo del espejo vi una sombra que se desvaneció al instante. La paranoia me devoraba. No sabía si lo que veía era real o fruto de mi mente quebrada, pero cada vez era más difícil distinguir la realidad de la ilusión. El aislamiento era total, y la soledad me pesaba como una losa. Decidí entonces hablar con un sacerdote del pueblo, buscando una explicación religiosa o espiritual que me diera un respiro. Le conté lo que ocurría, la carta, las visiones, la presencia constante del ente. Él me escuchó con atención, y luego me advirtió: lo que tienes frente a ti no es solo un espíritu errante. Es algo más antiguo, más oscuro. Y debes tener cuidado con lo que haces, porque a veces intentar ayudar solo agrava el mal. Salí de esa reunión con más preguntas que respuestas. Pero una cosa quedó clara. El ente no era solo una manifestación, sino una fuerza con voluntad propia, que jugaba conmigo, que quería que tomara una decisión que cambiaría todo. ¿Quieres saber qué decisión tomé? ¿O cómo ese encuentro cambió el rumbo de esta historia? No te vayas, porque lo que sigue va a romper todo lo que creías posible. Salí del encuentro con el sacerdote con el peso de sus palabras aplastándome el pecho. Algo antiguo, algo oscuro, decía, y yo atrapado en medio de eso. La sensación de estar jugando con fuego, de que cada movimiento podía desencadenar un desastre, no me dejaba en paz. Decidí enfrentar la realidad de frente. No podía quedarme esperando, paralizado por el miedo. Tenía que tomar una decisión, aunque no entendiera del todo qué implicaba. La figura que había visto en el sótano, la que me habló de dos bandos, seguía rondando en mi mente. ¿Qué lado elegir? ¿Podía confiar en ella? Una noche, volví al sótano, con la carta en una mano y un crucifijo que me dio el sacerdote en la otra. Bajé las escaleras con el corazón en la garganta, envuelto en un silencio que parecía devorar cada sonido. Sentí el aire cambiar, como si algo invisible me esperara. De pronto, la figura apareció, tenue y etérea, como una sombra envuelta en luz. Me miró con esos ojos llenos de tristeza y urgencia. No hay tiempo para dudas, me dijo. Él está más fuerte. Ha roto barreras y viene por todo. Tú puedes detenerlo, pero a un precio. Le pregunté qué precio, pero su silencio fue más aterrador que cualquier respuesta. Su presencia me envolvía y, por primera vez, sentí que no estaba completamente solo. Entonces, el ente apareció. No como la figura distorsionada que había visto antes, sino como una presencia abrumadora que llenó el sótano de una oscuridad palpable. Sus palabras resonaron en mi mente con un tono que mezclaba amenaza y curiosidad. Eres el elegido. El vínculo está hecho. Pero, ¿qué harás cuando llegue el momento?
¿Me seguirás o lucharás contra mí? Su voz era un veneno dulce, que me tentaba a rendirme, a aceptar un destino que no comprendía. Pero también había un miedo profundo, una chispa de resistencia que no quería apagar. Sabía que esta decisión definiría no solo mi destino, sino el de todos los que me rodeaban. Y la noche se volvió eterna, mientras me debatía entre la luz y la sombra, entre la esperanza y la desesperación. La decisión no fue sencilla. Mi mente se debatía entre la desesperación y la necesidad de sobrevivir, entre el miedo absoluto y la última chispa de esperanza que aún me quedaba. Sabía que rendirme significaba dejar que esa oscuridad creciera sin control, que la pesadilla se extendiera y que todos a mi alrededor cayeran en un abismo sin retorno. Pero luchar significaba adentrarme en un camino peligroso, desconocido y posiblemente fatal. Tomé aire, cerré los ojos y con una voz temblorosa le dije al ente: no te seguiré. No permitiré que tomes lo que queda de mi vida ni la de los que amo. El ente soltó una risa profunda, que resonó como un eco mortal en la habitación. Valiente, o insensato. Veremos cuánto dura esa voluntad. De repente, la luz se apagó, y la oscuridad me envolvió como una capa pesada. Sentí que algo invisible me aprisionaba, apretando cada músculo, cada pensamiento, hasta casi quebrarme. Pero entonces, la figura etérea volvió a aparecer, extendiendo una mano luminosa hacia mí. No estás solo. No dejaré que te consuman. Aquel instante fue el primer destello de una batalla que iba más allá de lo físico, una lucha por la mente, el alma y el control mismo de la realidad. Durante días, la tensión creció. El ente se volvió más agresivo, perturbando mi sueño, apareciendo en cada reflejo, en cada sombra, recordándome que su poder era mayor que el mío. Pero también sentí que dentro de mí crecía una fuerza nueva, un escudo invisible que me protegía de sus garras. No sabía si era la figura, la esperanza o solo mi propia voluntad, pero era real. El límite entre lo que era real y lo que no, se volvía cada vez más delgado. Amigos intentaban acercarse, pero yo los alejaba, temiendo que el ente usara mi cercanía para llegar hasta ellos. Entonces, una nueva advertencia llegó, no en palabras, sino en un sentimiento, una presencia oscura que se instaló en mi pecho, como si algo dentro de mí estuviera muriendo lentamente. Esa advertencia no llegó en palabras, sino en una sensación insoportable, un frío intenso que se instaló en mi pecho y no me dejó respirar. Era como si algo vital dentro de mí se estuviera apagando poco a poco, una presencia oscura que se alimentaba de mi miedo y mi desesperación. Las noches se volvieron pesadillas vivientes. Cada sombra se transformaba en una amenaza. Cada silencio era un grito ensordecedor. El ente no solo estaba presente, sino que se burlaba de mi fragilidad, jugando con mi mente, con mis recuerdos, con mis temores más profundos. Empecé a recordar cosas que no quería, momentos oscuros de mi infancia, secretos enterrados que parecían conectarse con esta maldita presencia. ¿Acaso siempre había estado ahí? ¿Era una maldición familiar? ¿Un destino del que no podía escapar? El aislamiento era absoluto. Ni mi propia mente me daba tregua. Me sentía observado, juzgado, perseguido incluso en mis pensamientos. Cada intento de dormir era una lucha contra ese vacío que me absorbía. Una noche, sin más aviso, sentí un calor extraño en mi mano. Miré y vi que la carta que me dejó mi abuelo brillaba con una luz débil, casi imperceptible. Fue entonces cuando comprendí que esa carta no era solo una advertencia, sino una llave. Pero, ¿para qué? ¿Para abrir qué puerta? ¿Para qué lado del velo? Sin darme cuenta, me aferré a esa carta como a un salvavidas, mientras la voz del ente resonaba en mi cabeza. El tiempo se agota. Elige antes de que el velo se rompa para siempre. La desesperación me envolvía, pero también la determinación. Sabía que no podía rendirme, aunque cada día era más difícil distinguir qué era realidad y qué locura. ¿Quieres saber qué hice con esa carta? ¿O cómo descubrí el secreto que cambió todo? No te alejes, la oscuridad solo se vuelve más profunda desde aquí. La carta, aquella pieza antigua y gastada por el tiempo, era mucho más que un simple papel. La observé con detenimiento, buscando cualquier detalle que se me hubiera escapado. Había símbolos extraños, escritos casi ilegibles, y un olor a humedad y a viejo que me erizaba la piel. Decidí investigar más a fondo.
Busqué en libros, en internet, en cualquier lugar donde pudiera encontrar algo que explicara esos símbolos y ese lenguaje olvidado. Poco a poco, fui armando un rompecabezas que parecía remontarse a generaciones atrás, a una historia oculta en mi propia sangre. La carta hablaba de un pacto ancestral, de un guardián y de un elegido. Decía que el velo entre nuestro mundo y otro, mucho más oscuro, era frágil y que ciertas personas podían verlo romperse. Yo era uno de ellos. Pero había algo más. La carta mencionaba que, para evitar que la oscuridad se desbordara, el elegido debía enfrentar una prueba. Una prueba que pondría a prueba su voluntad, su cordura y su alma. Sabía que la presencia que me acechaba no era solo un ente cualquiera. Era una manifestación de ese otro mundo, una sombra con sed de poder y venganza. La figura que me había visitado antes, la que me ofreció ayuda, también era parte de esa prueba, una guía o tal vez una trampa. No podía confiar plenamente en nadie. Las voces en mi cabeza se mezclaban con los susurros del viento, y cada noche la oscuridad parecía más densa, más cercana. Pero con cada descubrimiento, con cada fragmento de verdad, sentía que me acercaba a algo terrible, y quizás, a la única esperanza que me quedaba. La prueba. Esa palabra retumbaba en mi mente con una fuerza casi insoportable. No era solo una simple tarea. Era una condena disfrazada de oportunidad. La carta hablaba de enfrentar lo más profundo de uno mismo, de luchar contra las sombras internas y externas, de no ceder ante el abismo. Pero, ¿cómo prepararse para algo que ni siquiera sabes en qué consiste? ¿Cómo armarse contra un enemigo que puede moldear la realidad, que se alimenta de tu miedo y que solo tú puedes ver? Decidí empezar con lo que tenía, la carta, la figura que me había visitado, y la fuerza creciente dentro de mí que se negaba a rendirse. Comencé a escribir, a plasmar en papel todo lo que me sucedía, mis sueños, mis visiones, las palabras del ente y de la figura luminosa. Era un intento desesperado por mantener mi mente cuerda, por crear un ancla que me recordara quién era yo y no esa sombra que amenazaba con devorarme. La figura aparecía cada vez con más frecuencia, a veces en mis sueños, a veces cuando el mundo real parecía desvanecerse. Me habló de recuerdos ocultos, de secretos familiares que jamás me contaron y que ahora emergían con fuerza. Me reveló que esa prueba no solo era mía. Era el legado de quienes antes habían enfrentado a la oscuridad, de aquellos que no pudieron ganar pero dejaron pistas para quienes vendrían después. Fue entonces cuando empecé a entender que no estaba solo, aunque la soledad me envolviera como un manto frío. Había otros, sombras de luz atrapadas en esta batalla eterna. Pero también entendí que la prueba sería mortal, que cada paso hacia la verdad podía ser el último. Una noche, mientras escribía frenéticamente, sentí un peso en el pecho, como si alguien se sentara a mi lado. Miré y no había nadie, pero una voz susurró en mi oído. «Estás listo para ver lo que pocos pueden soportar». Lo que vi aquella noche no fue una simple visión, fue un abismo que se abrió frente a mí. Un portal a un lugar donde la luz no existía y donde las sombras tenían forma, voz y voluntad. Estaba en una especie de corredor interminable, con paredes que parecían respirar, que susurraban secretos en lenguas olvidadas. La figura luminosa me guiaba, pero a cada paso sentía la presencia oscura acechando, arrastrándose por detrás, siempre a punto de atraparme. Vi escenas que me helaron la sangre, lugares que reconocía, pero distorsionados, poblados por figuras oscuras que parecían sombras de personas que conocía. Vi cómo esos seres eran arrastrados hacia una negrura infinita, como si desaparecieran para siempre. Entonces apareció él. El ente. No solo un espectro, sino una entidad de pura oscuridad, con ojos que ardían como brasas y una sonrisa que prometía destrucción. Me habló directamente, sin palabras, a través de imágenes y emociones. Sentí su odio, su deseo de dominar, de corromper todo lo que yo amaba. Pero también sentí una advertencia. Si fallas, esto será tu realidad. No solo para ti, sino para todos. Desperté sudando, con el corazón a punto de estallar. Sabía que la prueba no era solo sobre mí, sino sobre el mundo entero. Desde ese momento, la lucha tomó un cariz diferente. Ya no era solo contra la locura o el aislamiento, sino contra una fuerza que podía romper la barrera entre nuestro mundo y la oscuridad absoluta. Después de esa visión, mi vida dejó de ser la misma.
Cada día era una lucha constante para mantener la cordura, pero también para proteger a quienes me rodeaban, aunque no supieran lo que estaba pasando. La figura luminosa apareció frente a mí con un consejo. Debes fortalecer tu mente. El ente se alimenta de tus dudas y miedos. La prueba no es solo enfrentarlo, sino mantener tu humanidad. Intenté seguir su consejo. Comencé a hacer ejercicios de concentración, meditaciones forzadas para calmar la tormenta dentro de mí. Pero la oscuridad era persistente, y cada pequeño triunfo era seguido por una caída más profunda. Mi familia empezó a notar mi cambio. Me miraban con preocupación y distancia. Mi aislamiento crecía, y con él, la soledad. Una noche, mi hermana menor apareció en mi habitación, con ojos brillantes y una sonrisa inquietante. Él me habló, dijo en un susurro. Me dijo que viene por todos. El terror me paralizó. ¿Cómo podía saber ella? ¿Y qué quería decir con, por todos? Desde entonces, el ente no solo me acosaba a mí, sino que parecía extender su influencia, tocando a quienes amaba. Sentí que la oscuridad se estaba infiltrando en mi mundo, rompiendo los límites de mi aislamiento, y no sabía si podía detenerla. Mi hermana cambió. Ya no era la niña que conocía, ni siquiera una sombra de ella. Había algo extraño en sus ojos, una luz fría y vacía que me aterraba. Intenté hablar con ella, pero sus palabras eran ambiguas, casi enigmáticas. Él dice que no hay escapatoria, que todos tenemos un papel en esto. La familia empezó a notar su cambio también. Sus amigos la evitaban, y sus maestros hablaban de un comportamiento errático, casi como si estuviera poseída por algo invisible. Intenté buscar ayuda, pero nadie me creía. Me tachaban de exagerado, de paranoico. Eso me hundió más en la oscuridad, porque sabía que el ente jugaba con eso. El aislamiento, la incredulidad. Una noche, la figura luminosa apareció de nuevo, más firme y clara. Me dijo que había una forma de enfrentar al ente, pero que requeriría un sacrificio terrible. No podía retroceder. Mi hermana, mi familia, y quizás el mundo entero dependían de eso. Sentí que la batalla final se acercaba, y que la línea entre la realidad y la locura estaba a punto de romperse para siempre. El sacrificio que me pidió la figura luminosa no era una broma ni un simple acto de valor. Era algo profundo, desgarrador, un precio que ninguna persona debería tener que pagar. Me explicó que para sellar el velo entre nuestro mundo y esa oscuridad, para detener al ente, debía entregar algo que era mío y de nadie más, mis recuerdos más preciados, mi esencia misma. Era un intercambio cruel, perder partes de mí para salvar a otros, perder mi historia, mis momentos felices y dolorosos, para crear un escudo invisible. Acepté, aunque cada pensamiento sobre eso me rompía por dentro, porque sabía que si no lo hacía, la oscuridad no solo me consumiría a mí, sino a todo lo que amaba. La figura luminosa me guió a un lugar olvidado, un espacio entre realidades donde el tiempo y el espacio se doblaban. Allí, comencé el ritual, consciente de que cada fragmento entregado me alejaba más de mí mismo. Sentí como mi mente se vaciaba poco a poco, como mis recuerdos se desvanecían como humo en el viento. Pero también sentí una fuerza creciente, una luz que emanaba desde dentro, luchando contra la sombra. El ente intentó detenerme. Se volvió más violento, más desesperado, porque sabía que estaba perdiendo su presa. La batalla no fue solo externa, sino dentro de mí. Cada segundo era un tormento y una esperanza. Entregar mis recuerdos fue como morir en vida. Sentí como mi infancia, mis sueños, mis momentos de amor y dolor se desvanecían, como si una parte de mi alma se deshiciera en la nada. Pero al mismo tiempo, una paz extraña me envolvía, una luz tenue que me recordaba que había cumplido con mi parte. El ente, debilitado y furioso, desapareció en un grito ahogado, dejando tras de sí un silencio aterrador. Volví a mi mundo, pero ya no era el mismo. La gente me veía diferente, como si algo en mí hubiera cambiado para siempre. Lo más aterrador no fue la pérdida, sino la certeza de que ahora vivía en un vacío. Sin recuerdos, sin pasado, sin anclas. Mi hermana volvió a ser ella, pero yo estaba atrapado en una prisión invisible, un lugar sin tiempo ni nombre. A veces siento que el ente no se fue del todo, que acecha en los rincones de mi mente, esperando una oportunidad. Y yo solo puedo verlo. Porque en este mundo,
Hay cosas que solo los condenados pueden percibir. ¿Y tú? ¿Estás listo para ver lo que nadie más puede?